el fuego, el amor, rocío, terremoto, la fuerza, Señor. Silencio que me envuelve de día y sin luz. Tú estás aquí. Eres el fuego, el amor, rocío, terremoto, la fuerza, Señor. Silencio que me envuelve de día y sin luz. Tú estás aquí. Busco en los pueblos sosiego y paz. Hallo en los hombres tu gran amistad. Siento que hablas en cada vecino. Guías mis pasos, me llevas a ti. Tu amor, tu grandeza, hoy cantaré. Borras mis culpas, me infundes aliento. Codo con codo, contigo iré. Siento que estás junto a mí. Eres el fuego, el amor, rocío, terremoto, la fuerza, Señor. Silencio que me envuelve de día y sin luz. Tú estás aquí. Eres el fuego, el amor, rocío, terremoto, la fuerza, Señor. Silencio que me envuelve de día y sin luz. Tú estás aquí. Eres el fuego, el amor, rocío, terremoto, la fuerza, Señor. Silencio que me envuelve de día y sin luz. Tú estás aquí. Eres el fuego, el amor, rocío, terremoto, la fuerza, Señor. Silencio que me envuelve de día y sin luz. Tú estás aquí. Eres el fuego, el amor, rocío, terremoto, la fuerza, Señor. Silencio que me envuelve de día sin luz. Tú estás aquí. Eres el fuego, el amor, rocío, terremoto, la fuerza, Señor. Silencio que me envuelve de día y sin luz. Tú estás aquí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren presenciando esta Eucaristía, bien sea en directo como algunos que han accedido a través del enlace de Zoom que mandamos temprano todos los domingos, o posteriormente en el canal de YouTube cuando ponemos, colocamos, lo subimos, como se dice hoy día, la Eucaristía, esta misma grabación, ya editada. Y puede ser hoy, como en algunos casos sucede, puede ser el día siguiente, dependiendo del trabajo de nuestro día. Pues bien, también les recuerdo
que pueden alistar, si así lo desean, es voluntario, un pedazo de pan, un pedacito de pan, una copita de vino o jugo de uva, de acuerdo a la preferencia, para que yo pueda bendecir durante la comunión espiritual. Vamos a orar en ese momento y ustedes tengan algo sólido con lo cual compartir ese momento sagrado. Pues bien, comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, nos encontramos en el inicio del camino de la Cuaresma que hemos comenzado el miércoles de ceniza. Es hoy el primer domingo de este camino de renovación profunda de nuestras vidas. Cuaresma es un tiempo de gracia, tiempo de lucha que nos lleva a la conversión y a la reconciliación con Dios, nuestro Padre, y con nuestros hermanos. Pero también camino de victoria, ya que al final de este nos espera la resurrección de la muerte. Hoy el Señor nos llama imperiosamente a volver a Él, liberándonos del apego de todo aquello que pudiera anteponerse a Dios, y nos manifiesta que para poder lograrlo, Él mismo nos concede abundantemente su gracia. Esta gracia que solo podemos obtener mediante la oración, la penitencia y la práctica del amor. Y esto nos significa que debe haber una coherencia total de nuestro comportamiento diario con las exigencias del Evangelio. Me invocará y yo le responderé, estaré con él en el peligro, lo defenderé y lo glorificaré, le haré gozar de una larga vida. Hermanos, hoy especialmente para celebrar dignamente estos misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por esto ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor Jesús, tú rehusaste servirte a ti mismo, ya que elegiste más bien servir al Padre y a la felicidad de los hombres. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, tú rehusaste impresionar a la gente con acciones espectaculares. Por el contrario, elegiste el camino humillante de la cruz. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha compasivo la oración de tu pueblo y concede tu paz a nuestros días. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. No tenemos gloria, pero alabemos de todas maneras a nuestro Dios con las palabras de Dios. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en su presencia, porque el que es grande maravillas ha hecho en mí, es santo su nombre. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra
alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque el que es grande maravillas ha hecho en mí, es santo su nombre. Mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque el que es grande maravillas ha hecho en mí, es santo su nombre. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque el que es grande maravillas ha hecho en mí, es santo su nombre. Oremos. Dios Todopoderoso, por medio de las prácticas anuales del sacramento cuaresmal, concédenos progresar en el conocimiento del misterio de Cristo y conseguir sus frutos con una conducta limpia. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. La primera lectura está tomada del libro del Génesis capítulo 2. Después de haber creado el cielo y la tierra, entonces Dios el Señor formó al hombre de la tierra misma y sopló en su nariz y le dio vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. Después Dios el Señor plantó un jardín en la región de Edén, en el oriente, y puso allí al hombre que había formado. Hizo crecer también toda clase de árboles hermosos que daban fruto bueno para comer. En medio del jardín puso también el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado, y le preguntó a la mujer: ¿así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? La mujer le contestó: podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos moriremos. Pero la serpiente dijo a la mujer: no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dijo al esposo, y él también comió. En ese momento se le abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme tu salvación que regocija. Mantén en mí un alma generosa. Señor, abre mis labios y mi boca cantará tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. La segunda lectura está tomada de la carta a los Romanos, capítulo 5. Hermanos, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo,
y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos porque todos pecaron. Antes que hubiera ley ya había pecado en el mundo, aunque el que hubiera ley ya no había pecado en el mundo, porque el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde el tiempo de Adán hasta el de Moisés, la muerte reinó sobre los que pecaron, aunque el pecado de estos no consistió en desobedecer un mandato como hizo Adán, el cual fue figura de aquel que había de venir. Pero el delito de Adán no se puede compararse con el don que Dios nos ha dado, pues por el delito de un solo hombre, muchos murieron, pero el don que Dios nos ha dado gratuitamente por medio de un solo hombre, Jesucristo, es mucho mayor y en bien de muchos. El pecado de un solo hombre no puede compararse con el don de Dios, pues por un solo pecado vino la condenación, pero el don de Dios a partir de muchos pecados hace justos a los hombres. Pero si la muerte reinó como resultado del delito de un solo hombre, con mayor razón aquellos a quienes Dios con su gran bondad y gratuitamente hace justo, reinarán en la nueva vida mediante un solo hombre, Jesucristo. Y así como el delito de Adán puso bien bajo condenación a todos los hombres, así también el acto justo de Jesucristo hace justos a todos los hombres para que tengan vida. Es decir, que por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron hechos pecadores, pero de la misma manera, por la obediencia de un solo hombre, muchos serán hechos justos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. Okay. Honor y gloria, aleluya, honor y gloria a ti, Señor. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Vamos a leer, para los que les interesa, el capítulo 4 del Evangelio de San Mateo, de los versículos 1 al 11. Quieren tener en cuenta y leer ustedes después. En aquel tiempo, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Estuvo 40 días y 40 noches sin comer y después sintió hambre. El diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Pero Jesús contestó: la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. Luego el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: si de veras eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque la Escritura dice, Dios mandará que sus ángeles te cuiden, te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Y Jesús le contestó: también dice la Escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Finalmente el diablo lo llevó a un cerro muy alto y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos, le dijo: yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús contestó: vete, Satanás, porque la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Entonces el diablo se apartó de Jesús y unos ángeles acudieron a servirle. Este es el Evangelio de Jesucristo. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis queridos hermanos y hermanas,
Este primer domingo de Cuaresma sucede aquel domingo pasado en que tratamos el tema de la verdadera felicidad humana. Y hablamos de seguir al Espíritu Santo que se encuentra en nuestro interior. Pues bien, hoy vemos en el Evangelio de Mateo que acabamos de leer, al igual que nosotros, Jesús es tentado 3 veces por Satanás. Es obvio, como es obvio en muchos casos de nuestra vida, que después de 40 días de ayuno, o sea, de privarnos de agua, nuestro Señor tuviera hambre, y el adversario, sumamente astuto y terriblemente insidioso, aprovecha esta coyuntura para tentarlo. ¿Y por dónde? Precisamente por su necesidad más apremiante en ese momento. Dejen a pensar en sus cabezas cómo se aplica eso. Porque sabemos claramente que Satanás siempre se aprovecha de nuestros deseos humanos para tentarnos por nuestra parte más débil. Pero esta no es la tentación de gula, como muchos comentaristas del Evangelio han explicado, sino que es la ruta hacia la tentación de la codicia de poseer. Comida, tu necesidad más apremiante es el dinero, tu necesidad más apremiante es tu viaje a zonas lejanas para divertirte. No sé cuál sea, pero Satanás comienza por ahí, donde te encuentras. Miremos en la primera lectura qué hizo con Eva, o qué hizo con el hombre, porque del hombre salió Eva también, digamos. ¿Qué hizo? ¿Qué era lo único que ellos quizás desearían en ese sentido? Querrían saber tanto como Dios y llegar a ser Dios. Y por ahí comienza la tentación, por el punto más débil. En el versículo 3 que leímos, vemos esa primera tentación de él, que dice: si de veras eres el Hijo de Dios, ordena esta piedra que se convierta en pan. Esa es la necesidad natural de vivir, de realizarse, de ser feliz, para empujarnos a creer que todo es posible sin Dios e incluso contra sus mandatos. Y les decía que la verdadera felicidad, en el domingo pasado, solo la vamos a conseguir si nuestro espíritu vive el Espíritu de Dios. Ahí es donde debe vivir, porque no puede ir contra. Lo tenían Adán y Eva y pecaron. Pero tú eres consciente y sabrás que tu verdadera felicidad está en dejarte guiar por el Espíritu de Dios en todo. Pero Jesús responde, citando que la Escritura, no con palabras propias, porque la ley está ahí desde antes. Y le dice, la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre. Recuerden el resto, sino de toda palabra que sale de la boca. Cita el capítulo 3, los versículos 4 y 5 del libro del Génesis. Y recordando la prohibición de Dios, tienta a Eva diciéndole, pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no morirán.
Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de este árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y entonces serán como Dios. Dice, ahí es donde está la astucia del pecado, la astucia de Satanás que está acechando todo nuestro espacio, a ver por dónde va a entrar. Y además Eva tentó a Satanás también, a Adán también, y ahí cayó, y por ese pecado entró la muerte al mundo. Eso lo voy a explicar un poco más adelante, pero por eso entró la muerte al mundo. No solo estoy hablando de la muerte física, estoy hablando de la condenación del alma, porque como les decía también, la verdadera felicidad es que con tu espíritu, donde está el Espíritu de Dios, puedas alzar tu alma hacia el reino celestial, que es la verdadera felicidad eterna. Pero sigamos, veamos la segunda tentación para seguir con el tema. Dice, luego el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo, si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo, porque la Escritura dice, Dios mandará a sus ángeles que te cuiden, te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. A lo cual Jesús responde, también dice la Escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Miren la astucia de nuestro enemigo, que también conoce la Escritura y la aplica a su acomodo para tentar. Lo hace tentando a Jesús. Pero hay que conocer la Escritura para saber cuál es el camino a seguir, porque esa palabra es la palabra de Dios. Y ahí cita nuevamente al Deuteronomio en nacimiento, dice Jesús, no tentaréis al Señor tu Dios como lo tentaste en Masá. No sé si saben a qué me refiero, o a quién se refiere ahí el Deuteronomio. Se refiere a cuando los israelitas estaban en el desierto, llegaron a Masá desilusionados de pasar hambre, de pasar penalidades y de todo aquello, y Satanás tentó a alguno a crear un becerro de oro para adorarlo. ¿Se acuerdan de esa historia del Éxodo? Pues bien, a eso sucedió en Masá. Y a eso se refiere el Señor. Y nosotros, los sacerdotes de nuestra oración diaria, repetimos esas palabras. No tentaréis al Señor su Dios como lo tentaste en Masá. Y esa es la tentación que se refiere también la Escritura. ¿Por qué? El becerro de oro le lleva a poseer los ídolos o hacer de ciertas cosas ídolos como son el dinero, el éxito y el poder. A eso se referían esos que desertaron a crear el becerro de oro y adorar. Pero también Deuteronomio dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Me refiero nuevamente a que la adoración y el servicio solamente corresponden a Dios. Algo que el pueblo israelita olvidó y tentó a Dios en el desierto. A eso me refiero, nada más, como lo canta el Salmo 95 que escuchamos. Ojalá escuchen su
vos no endurezcan el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Anterior hubo maná, hubo agua de la fuente, de la piedra, que Moisés sacó, pero no, tentaron al Señor. Y esa es la tentación más sutil quizá para nosotros, la de querer encajonar al Espíritu de Dios. Esa es la tentación del diablo, para que abandonemos su misión y demos prioridad a nosotros, a la nuestra. Ay. Quiere cambiar, quiere hacer que Jesús cambie el reino que traía, que es el reino de la cruz, de humildad y servicio, por el reino de los niños, y solo con su sacrificio. También lo leímos en la carta de Pablo, es derrotado el pecado y regresará la vida eterna a los justos, a los que seguimos a Dios y tenemos su Espíritu en el nuestro. Y tal como ha dicho el Papa Francisco algún día, dice, las tres tentaciones indican tres caminos del mundo, nuestro segundo enemigo, lo cual puede suceder a través de un amigo bien intencionado, fíjense, no tiene que ser malo, pero no creyente, quien siempre propone metas con grandes éxitos, que son tres caminos que nos engañan y nos alejan de Dios, que estoy citando al Papa Francisco cuando digo la codicia de poseer, tener, la gloria humana, la instrumentalización de Dios, es decir, que Dios sea solo un instrumento. Y dice el Papa Francisco, son tres caminos que nos llevarán a la ruina. En fin, ya lo dije, estas tentaciones incitan a tomar caminos que nos llevan a la ilusión de poder alcanzar el éxito y felicidad, pero en realidad son completamente ajenos a la manera de actuar de Dios. De hecho, nos separan de Él, porque son obra de Satanás y con ello abrimos nuestro espíritu al espíritu del mal y desechamos el espíritu de Dios. Jesús rechaza la tentación de ser un Mesías de la abundancia, del poder y del prestigio, porque esa no es su misión. Y vuelvo a recordar las palabras de San Pablo en Romanos que leímos. Y así como el delito de Adán puso bajo condenación a todos los hombres, también el acto justo de Jesucristo hace justo a todos los hombres para que tengan vida, y vida en abundancia. Si tú eres de ellos, perfecto, conoces esto. Si no lo eres y te has dejado llevar a la tentación, como muchos lo hemos hecho, ciertas cosas, hay cosas que debemos superar cuando nos estamos tentados. Primero, la vida interior que debemos llevar es la vida que busca a Dios en todo. Una vida de oración y la práctica de vivir en la presencia de Dios. Eso lo logras tú a través del Espíritu, vivir en la presencia de Dios. La fe en Dios que debemos vivir como manteniendo una conversación íntima y amistosa con Él.
y una decidida atención a la oración interna frente a las acciones externas. A todos nos sucede y renegamos y protestamos, cierto, cuando tenemos inconvenientes, y aquí vivimos con inconvenientes de una compañía que se llama Claro, que quita el internet y por daños, por qué sé yo, y se demora, y ayer, anoche, no estábamos seguros de que pudiésemos hacer esta misa hoy aquí y transmitirla. Pero también hay que orar ante eso, no solo protestar, y el Señor logró que pudiéramos tener el internet hoy. En fin. O sea, eso es lo que yo llamo oración frente a las acciones externas de la cual no tenemos control. Otro es la certeza de su amor que Él nos ha demostrado, porque todos tenemos alguna experiencia de la obra de Dios en nuestras vidas. Y la certeza de que Él es nuestro Padre. Y si tú eres padre o madre, sabes lo que eso significa para tus hijos. Y con tus hijos. ¿Y qué significa Dios para ti? Yo quiero concluir con algo que me gustaría llamar la atención porque es muy interesante. Porque dice, Jesús al responder al tentador, esto es importantísimo, no entra en diálogo, sino que responde a los 3 desafíos con la palabra de Dios. ¿Y saben qué? Esto nos enseña que con el diablo uno no dialoga. Uno no debe dialogar. Se le responde solamente con la palabra de Dios. ¿Y por qué lo digo? Por lo que la lectura diaria y meditación de la Biblia para nosotros los cristianos, tanto de ayer como de hoy, nos permite dar una respuesta ante la experiencia de la tentación. Siempre se presenta en el accidentado camino de nuestras vidas. Aprovechemos esta Cuaresma como un tiempo para purificarnos y experimentar la presencia consoladora de Dios en nuestras vidas. Y meditemos sobre cuáles son las tentaciones que hoy afronto, o que no afronto en este momento, en aquel otro momento. ¿De qué falsos dioses me tengo que liberar? ¿De cuáles criterios de vida tengo que apartarme para ser fiel a Dios? ¿Cuáles son las tentaciones que me apartan del Señor? Y voy a concluir con una pista, como decimos en inglés. Convertirse, escuchen esto, convertirse significa no cerrarse en la búsqueda del propio éxito, no, del propio prestigio, de la propia posición, sino hacer que cada día en las pequeñas cosas la verdad y la fe en Dios y el amor se conviertan en la cosa más importante para alcanzar la felicidad que nos regala la vida eterna en el paraíso. ¿Entiendan eso? El propio prestigio, la propia posición, el propio éxito, ¿cierto? No son la felicidad toda, sino hacer cada día las pequeñas cosas, la verdad y la fe en Dios. Además, les propongo una tarea, como lo hacemos ahorita. Léanse el Salmo, lean el Salmo 95 todos los días, y si también lo prefieren, el 50. Eso nos lleva, como siempre, ante la presencia
de Dios y ante la verdad de quién es. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nosotros fue crucificado bajo el poder de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para buscar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios, que dispuso darnos su gracia por medio de Jesucristo. Y vamos a orar por la Iglesia. Por la Iglesia, sacerdotes, ministros y laicos, para que siempre sea necesaria la conversión, nos lleve a vivir en plena armonía con nuestra identidad y con la voluntad de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por los países que afrontan conflictos políticos o sociales, por los que están en guerra, para que en la lucha contra el mal y el pecado triunfe la razón de Cristo. Roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por los que más sufren, para que nuestros actos de caridad puedan paliar en alguna medida las necesidades de los más pobres y necesitados. Roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por todos nosotros, para que podamos vivir este tiempo de Cuaresma como una oportunidad para renovar nuestra vida espiritual y renovar así la fraternidad entre nosotros. Roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por todos nosotros, para que renovemos nuestra vocación de ser discípulos misioneros del Señor y vivamos con fidelidad el seguimiento de su Evangelio. Roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por aquellos que defienden nuestras libertades, salud y seguridad, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Hoy vamos a orar con una persona muy querida de Connie, Alma de Quiñones. Alma de Quiñones, que se encuentra gravemente afectada en el hospital. Que si es la voluntad del Señor, escuche nuestras palabras para que pueda sanar, para tener su sanación, aunque en algunos casos también su voluntad pueda ser que pueda llegar todos nuestros enfermos, como nosotros lo somos, a esa vida eterna en la que glorificaremos a Dios para siempre. Tendremos la verdadera felicidad. Hagamos un momento de silencio en este momento para que hagan ustedes, eleven una oración. Acoge, Padre bueno, las oraciones de tu Iglesia, que lucha contra el mal confiando siempre en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este momento pueden preparar estos elementos de pan, vino, jugo de uvas que les mencioné al principio, que no han podido ir a la misa, para que tengan los elementos que voy a, esos elementos que voy a decir y nos acompañen en este momento santo.
presentamos. Luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe, oh Dios, el vino presentado. Luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Nuestra oración y nuestro corazón. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos ese sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos. Te pedimos que nos disponga, Señor, para ofrecer convenientemente los dones con los que iniciamos el camino cuaresmal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Jesús se entregó por nosotros y es el modelo para que en este tiempo sepamos cómo rechazar el mal y buscar la salvación. Por eso, demos ahora gracias a nuestro Padre eterno. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él mismo, al abstenerse de alimentos terrenos durante 40 días, consagró con su ayuno la práctica cuaresmal y rechazar las tentaciones del demonio y nos enseñó a superar los ataques del mal, para que celebrando con sinceridad el misterio pascual, podamos gozar un día de la Pascua eterna. Por eso, unidos a los ángeles, a los santos, cantamos un himno a tu gloria diciendo sin cesar. Majestad, toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito nuestro Dios, bendito aquel que viene en nombre del Señor. Hosana. Padre misericordioso, te pedimos humildemente, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro, que te ofrecemos ante todo por tu iglesia
santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa León, obispo de Roma, mi primero entre muchos hermanos, con nuestro arzobispo primado Yaror, conmigo, indigno servidor tuyo, y de todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica, y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo y en la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, de la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro, Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección, por Cristo nuestro Señor. Amén. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, para celebrar el día santo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo según la carne, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Señor. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de tu pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos hacia ti, Dios Padre Todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a tus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, la gloria, la poder y la honra por siempre. Siempre gracias. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, y la gloria y la honra. Te amamos, Señor, nuestro bien, nuestro bien, que nos lleva a dar el Señor. Hermanos y hermanas, este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe,
y la oración pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. A cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, y confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías, Bernabé y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro. Amén. Por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pues bien, como somos hijos, Dios envió a nuestros corazones al Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Unamos nuestras voces al orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo. Tú que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternal y virtualmente un saludo de paz. Paz. Que el Señor esté con todos. La paz sea con todos. La paz sea con todos. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para todos ustedes que tienen elementos preparados, hagamos esta oración de comunión espiritual y yo los bendeciré. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti.
Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Y bendigo sus elementos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden consumir con nosotros. Señor Jesús, el corazón ya late fuerte al verte a ti. Tu gracia quiero en mi vida recibir. Sin tu bendición, Señor, no sé vivir. Señor Jesús, mirar el pueblo en torno a ti me hace acordar la multitud que aguardaba tu llegar. Ven, oh Santo de Israel, pasa también por este lugar. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oremos. Te pedimos, Padre, que reconfortados con el pan del cielo que alimenta nuestra fe, acrecienta nuestra esperanza y fortalece nuestra caridad, aprendamos a tener hambre de este pan vivo y verdadero y a vivir de toda palabra que sale de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Queridos hermanos, no olviden Salmo 95 y Salmo 50. Esta es mi recomendación. Yo he aprendido a hacerlo todos los días desde que estaba en el seminario.
¿Saben qué? Es un ejercicio espiritual impresionante meditar en eso. Y repito, todos somos tentados, no estamos exentos. Pero tenemos que permanecer en la palabra del Señor, siguiendo sus designios y proclamando su verdad ante todo. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. Que el Señor los bendiga y los proteja. Amén. Que haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su misericordia. Amén. Que vuelva su mirada hacia ustedes y les otorgue la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vayan y anuncien a todos la buena nueva de la vida eterna en el Evangelio. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Honremos a nuestra Madre María, que nos enseñó esa bellísima alabanza que hicimos hoy, en lugar de... Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor